Buenos días, alumnos. Estamos grabando la clase del día de hoy. Ningún alumno se ha conectado hasta este momento. Dicho eso, vamos a dar inicio a la clase. Como pueden visualizar, alumnos, vamos a profundizar en el tema de lo que es la democracia moderna, su significado radical. El texto nos menciona que democracia es un concepto sociopolítico que tiene aproximadamente entre lo que serían 2600 años de historia. Sin embargo, su aplicación más reciente es de solo hace 400 años, pero no como un proceso continuo de las sociedades, sino como un fenómeno que ha ido en desarrollo de forma esporádica en diferentes lugares y épocas. Para entender su significado debemos remitirnos al origen griego de la palabra democracia, que como ya vimos, significa gobierno del pueblo. El interés es ahora entender quién forma parte del pueblo hoy y quién lo integraba en la antigüedad. Así entenderemos quiénes podían ejercer derechos políticos para nombrar lo que es un gobierno. Sabemos que en Grecia y Roma, solo un grupo de la sociedad tenía la condición de ciudadanos, quienes podían acceder a los espacios de gobierno y tener estos derechos políticos. Ese grupo tenía, como ya hemos mencionado, derechos, mientras que los otros no. Este grupo que no tenía derechos era conocido como los no ciudadanos. Tenían una condición de objetos con fines utilitarios, o sea que eran considerados como bienes materiales y no como personas o individuos. Esta situación no se modificó mayoritariamente con lo que es la Revolución Francesa, que mantuvo al margen del acceso a los espacios políticos a las mujeres junto a otros grupos que fueron invisibilizados por completo. Ejemplos de estos grupos serían los niños, los adolescentes, grupos étnicos que para ellos la política fue negada, así como cualquier decisión que tuviera que ver con su participación ciudadana. Dicho eso, la democracia moderna suele entenderse como un sistema de gobierno basado en elecciones periódicas, separación de poderes y garantías constitucionales. Sin embargo, esta definición, aunque funcional, resulta insuficiente para captar lo que es el sentido radical de lo que es la democracia, ya que encierra desde su origen algunos conceptos más profundos y que aún interpelan a lo que es las sociedades contemporáneas. Más que un mero procedimiento institucional, la democracia es una forma de concebir el poder, la igualdad y la participación colectiva en la construcción de lo común. El significado radical de la democracia se manifiesta ante todo en su premisa fundamental, que es en sí la soberanía que reside en el pueblo. Esta idea rompe con toda forma de autoridad fundada en la tradición, la herencia o la supuesta superioridad natural de ciertos grupos. En democracia, ningún poder es legítimo si no puede ser cuestionado, revisado o transformado por la voluntad colectiva, o sea, la voluntad del pueblo. Esta apertura permanente al conflicto y al desacuerdo no es una debilidad del sistema democrático, sino su núcleo más profundo, pues reconoce la pluralidad irreductible del interés, identidades y visiones de la sociedad. La democracia moderna hereda de las revoluciones liberales y las luchas sociales de lo que es el siglo XIX y XX. Amplió lo que es su horizonte más allá del derecho del voto, el sufragio universal y la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Constituyeron conquistas fundamentales para lo que es el impulso radical de la democracia, ya que exige ir más lejos, más allá de ese simple concepto, implica preguntarse quiénes participan realmente en la toma de decisiones, qué voces son escuchadas y qué condiciones materiales permiten que la libertad política sea algo más que una abstracción formal. En este sentido, la desigualdad económica y social
representan uno de los mayores desafíos para la democracia contemporánea o moderna, ya que limitada de el facto de la capacidad de amplios sectores de la población para incidir en lo que es el espacio público. Al hablar del carácter radical de la democracia, también significa reconocer su dimensión inacabada, a diferencia de otros regímenes que se presentan como órdenes cerrados y definitivos. La democracia vive en un estado de permanente revisión. Su radicalidad no reside en la imposición de un modelo ideal, sino en la posibilidad constante de reimaginar o rectificar las reglas de lo que sería la democracia o el juego político. Movimientos feministas, antirracistas, ecologistas y de pueblos originarios han puesto de relieve que la democracia debe expandirse para incluir formas de vida, saberes y demandas históricamente excluidas. En la actualidad, la democracia moderna enfrenta tensiones profundas, por ejemplo, el avance del autoritarismo, la defacción ciudadana, la concentración del poder económico y la influencia de los medios digitales en la opinión pública. Estos serían los retos que enfrenta la democracia moderna. Pero frente a estos desafíos, el significado radical de la democracia cobra importancia, ya que la democracia no es solo votar, sino participar, deliberar y ejercer control sobre el poder. Permite resistir su reducción a un simple mecanismo administrativo. Por ende, la democracia moderna es radical en la medida que cuestiona toda forma de dominación naturalizada y afirma la capacidad colectiva del autogobierno. Su valor no radica únicamente en lo que es la estabilidad que promete, sino en la incomodidad que genera. La exigencia constante de pensar quiénes somos como comunidad política y cómo queremos vivir juntos, hace que la democracia sea un ejercicio crítico y abierto, precisamente importante y de vitalidad para lo que es en sí una sociedad más justa. Dicho eso, pasamos al siguiente tema, que sería la ciudadanía en la democracia moderna. Este tema ya lo hemos hablado. Sabemos que la democracia como modelo de gobierno de la modernidad se basa en asignar a las personas la condición de ciudadanos y ciudadanas iguales ante la ley, libres para actuar, para elegir sus gobernantes o para ser electas como autoridades en condiciones de equidad. El concepto de la democracia está ligado con el Estado de Derecho, es decir, todo poder está subordinado a la ley, siendo la ley la máxima autoridad y la Constitución la máxima autoridad en sí. Actualmente la democracia ecuatoriana ha dado un paso más allá de lo que es declarado al Estado como un Estado de derechos, lo que significa que si alguna ley atenta contra algún tipo de derecho de una persona, deberá ser modificada. El desconocimiento de las leyes por parte de los gobernantes conduce a formas de gobierno dictatoriales o tiránicas donde lo que prima es el criterio del mandatario con base a sus intereses. Estas son formas de gobierno contrarias a lo que es el concepto de democracia que ya hemos mencionado. La práctica de la democracia está relacionada con una cultura democrática basada en la confianza en sus gobernantes y la credibilidad que se tiene en ellos, así como la libertad de expresión y el cuestionamiento a los mandatarios. Estos últimos, para ser electos, deben ser elegidos por la mayoría de la población y gozar de la legitimidad que es en sí que el pueblo apoya a ese gobernante o acepta las órdenes de ese gobernante. Aparte de ello, deben rendir cuentas sobre sus actos. En democracia se puede disentir o conformar grupos de oposición democrática y legal para pues que la población pueda formar parte de los partidos políticos y que compartan sus posiciones o ideas políticas. Un Estado democrático, para atender las necesidades de la población,
Descentraliza su poder a través de las formas de gobierno local, por ejemplo, los consejos provinciales, municipios o juntas parroquiales, a las que asigna roles y funciones específicas. El nivel central es solo una instancia definidora de las políticas públicas. En sí, en democracia las decisiones la toma libremente lo que es la mayoría. Esto supone un riesgo para los derechos de las minorías, ya que no pueden ser considerados o que los criterios de los disidentes se tomen en cuenta. De ahí que es necesario conocer las necesidades y demandas de los grupos minoritarios a fin de que se gobierne para todos. Una sociedad democrática verdadera es en la que todas las personas o toda la sociedad acceden a los derechos civiles, políticos y sociales, donde conviven de forma pacífica instituciones públicas, privadas y organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, partidos políticos, grupos sociales o culturales, todos ellos diversos que participan en la deliberación pública. Con respecto Con respeto. En caso de conflicto, los espacios de diálogo y negociación son los mejores escenarios para la resolución. O sea que en democracia los conflictos se resuelven mediante el diálogo y la negociación o mediante el proceso de deliberación. La ciudadanía en la democracia moderna es una condición atribuible a todas las personas desde lo que es su nacimiento, desde cuando pueden gozar de todos los derechos humanos en libertad, posibilitando al máximo lo que es el desarrollo de sus capacidades. Pero la ciudadanía también conlleva lo que son obligaciones para con el propio ciudadano y con la sociedad, que sería el respeto absoluto a las demás, a las leyes y a lo diferente. Así, un ciudadano consciente asume los roles como participar en asuntos públicos con su opinión o su actuación, promueve la paz y el consenso, busca dialogar en vez de imponer e incorpora este estilo de vida en su ámbito personal, familiar y profesional. Eso sería pues en sí el tema. Hemos profundizado en estos temas que hemos visto anteriormente y es importante debido al hecho de que entendemos que la democracia no es solo un estilo de gobierno, sino también una forma de vida. Dicho eso, vamos a explicar la tarea del día de hoy. Para la tarea en clase, alumnos tienen que responder estas tres preguntas de los dos temas que hemos visto el día de hoy. La primera pregunta, ¿por qué la democracia moderna rechaza la existencia de títulos naturales para gobernar como la riqueza, el linaje o el género? Aquí tienen que explicar con sus propias palabras y un ejemplo actual de por qué la democracia moderna rechaza este tipo de concepto. Segunda pregunta, analiza cómo la exclusión de mujeres, indígenas y otros grupos sociales en la historia contradice el significado original de democracia como gobierno del pueblo. Y tercera pregunta, ¿puede existir una democracia real si solo algunos grupos participan en las decisiones políticas? Esas son las tres preguntas para la actividad en clase, alumnos. Para la tarea en casa, tienen que investigar los requisitos para ser ciudadano en la Constitución ecuatoriana de 1830 y compararlos con los derechos ciudadanos actuales. Esas son las dos actividades, alumnos. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la clase o a las actividades, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Ha sido un gusto. Damos por finalizada la clase del día de hoy.